Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos 27 con Eric. Dios te bendiga. Amén, amén. Igualmente. ¿Todo bien? Sí, Señor, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien, la familia? Sí, ahí estamos. Y estamos, gracias a Dios, con salud, que lo ha permitido así. Y bueno, vamos a esperar a Hernán, pero no lo veo. Leamos entonces la palabra, Hechos 27. Ok. ¿Hasta qué versículo? Vamos a leerlo hasta el versículo, yo tengo aquí marcadito, el versículo 26, Hasta el 25. 26. Hasta el Sí, 25. sí, Ok. señor. Ok. Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. Amén. Cuando se decidió que habíamos de navegar por Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Angustia, y embarcándonos en la nave a Adramin, Adramitina, Adramitina, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros a Triastarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar fuerte a Sicilia y Panfilia, abrímamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a la dura pena frente a Ginido, porque nos impedía el viento navegamos a Sotavento de Creta, frente al Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de cual estaba la ciudad de Lacea. Y habiendo pasado mucho tiempo y sabiendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y diciendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sureste, y invierna allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban
costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Palabra de Dios. Hernán, leímos Hechos 27. Quiero que me ayudes a repetir 10 y 11, por favor. Okay. Bueno, Hechos capítulo 27, versículo 10 al 11, dice lo siguiente. Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Muy bien, aquí podemos ver, amados, entrando en este contexto de la historia, de que Pablo iba a comparecer ante el César, porque él lo había pedido así. Él apeló al César para que fuera juzgado. Sin embargo, en el camino a Italia, se produjo en la navegación, él le advirtió al piloto y le advirtió al capitán que iba con el centurión que iba a ser dura la navegación y que posiblemente iban a tener pérdidas. Nosotros a veces escuchamos la voz de Dios, a veces nosotros entendemos cómo son las cosas de Dios, y así me ha pasado en la vida. Sabemos que va a ser complicado, pero no hacemos caso. Y en este caso también el centurión dio más crédito, ¿cierto?, al piloto que a lo que Pablo decía. Es una aplicación a nuestras vidas, como cuando yo leo la palabra de Dios y yo sé que me está advirtiendo algo, que me está diciendo algo, pero yo omito lo que dice el Señor y doy crédito a lo que dicen los demás, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento, Hernán, en la guerra de Ucrania y las cosas que pasan en el mundo, nosotros a veces escuchamos noticias
y damos más crédito a veces a las informaciones que se dan, pero nosotros no confiamos en que Dios tiene el control de toda situación y que se está dando todo esto en el planeta como preámbulo, como siempre va a ser así, como ese camino que vendrá para la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay que saber qué estamos escuchando y cómo proceder en este sentido. Pero ¿qué pasaba allí? Los demás no hicieron caso, los que iban en la nave, pero se atravesó en el versículo 18 y el 20, Hernán, por favor. Dice versículo 18 de Hechos 27 al 20. Pero siendo combatidos por la furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Muy bien. Y ahí se demostró de que lo que Pablo advirtió se cumplió, ¿cierto? Entonces ellos ya no tenían ninguna esperanza, no, habían perdido toda esperanza, o sea, ninguna esperanza de salvarse, porque cayeron en su propio ego y cayeron en sus propias decisiones y no tenían esperanza. Pero este hombre, Pablo, les dijo en el 25, versículo 25. Les dijo lo siguiente: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Muy bien, entonces Pablo, Dios le dijo que no se preocupara, que él tenía que ir a comparecer ante el César, ¿sí? Por lo tanto, debía estar tranquilo. Y esa es la enseñanza que tenemos hoy, a pesar de que no haya esperanza. Tal vez hemos perdido las esperanzas. ¿Qué nos dice el Señor? Tened buen ánimo, tened buen ánimo. Debemos levantar nuestras cabezas porque sabemos que el Señor está con nosotros. Y ese es el tema, tened ánimo. Debemos animarnos, ¿sí? Tened ánimo. Y entramos entonces en Esas son las dificultades. ese sentido, Señor. A pesar de las dificultades, debemos tener siempre buen ánimo. Exacto. Pero ¿por qué a veces perdemos el ánimo? ¿Por qué a veces perdemos nosotros la esperanza y ya prácticamente nos declaramos muertos? Como esta tripulación que era más de 200 hombres, dijo, ya no hay esperanza porque tenían, ¿cuántos días? Muchos días tenían allí perdidos en la tempestad. A veces nosotros también tenemos muchos días en la tempestad, muchos meses, muchas semanas, y no sabemos qué hacer y posiblemente decimos se perdió todo. Pero el Señor nos dice hoy, tened buen ánimo. Pero ¿por qué nosotros perdemos el ánimo? ¿Por qué nosotros perdemos esa alegría en nuestra vida? Porque perdemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo del cristiano? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál es el objetivo suyo, de su vida? Cuando nosotros perdemos el objetivo, perdemos el ánimo. ¿Sí? Perdemos el ánimo. Entonces, vamos a revisar Filipenses 3, 13, 21. Filipenses 3, 13, 21. Y vamos a aprender qué debemos hacer cuando nosotros creemos que todo se ha perdido, que toda esperanza se ha perdido. Debemos recobrar el ánimo teniendo claro cuál es el objetivo en nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Filipenses 3:21 Señor. dice lo siguiente:
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al Perdón, cuerpo de la gloria suya. Hernán, el 13:21, ¿sí está en el 13? 13:21. Te entendí, 3:21. Filipenses. Sí, señor. Filipenses 3, capítulo 3, 13:21. Del 13 al 21, correcto. Te entendí Sí, solamente el versículo 21. Disculpa, sí, señor. rectifico. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de su premio llamamiento que Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintámonos y así otra cosa sentís. Esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que aquellos llegados sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que a mí se me conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, el objetivo del cristiano es el mismo objetivo que perseguía Pablo. El Cristo mismo es el objetivo. Cristo es el objetivo. Cuando Cristo en mi vida es el objetivo, Dios es suficiente para mí. Cristo es suficiente para mí. Porque dice Pablo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero ¿qué? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo en esta tempestad, cuando estaba en la navegación, él tenía claro el objetivo. Él tenía claro el objetivo y Dios le decía, tienes que comparecer ante el César, allá tenía que ir. Y él dijo, tranquilos, tened ánimos, porque hoy ni un pelo de ustedes va a morir. En la palabra dice. Nosotros cuando tenemos claro el objetivo es Cristo en nuestra vida, proseguimos adelante, no mirando a lo que está atrás, ni distrayéndonos con lo que está al costado, porque tenemos firme qué es lo que debemos hacer, la mirada puesta en los cielos. Cuando yo, ya a título personal, cuando yo fui allá al monte y oré, y leí la palabra y una voz me dijo, ya una experiencia que tuve personal, me dijo, tú no perteneces aquí, tú perteneces a los cielos. Yo busqué en la palabra de Dios algo que fuera similar y está aquí en el 20 que leyó Hernán, en el versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo soy ciudadano de los cielos. Cuando yo tengo claro el objetivo, cuando yo tengo claro quién soy, yo no tengo ya que perder el ánimo. Y todo para mí, desde que yo tengo claro quién es el objetivo, que es Cristo en mi vida, todo para mí ya es ganancia. Sea lo bueno, sea lo malo, me edifica, me construye, me desarrolla como cristiano. Ya no tengo más, ya no tengo por qué estar distraído. Tengo mi vida centrada en el objetivo. Sea que muera hoy, sea que muera mañana, sea cuando Dios quiera, siempre estaré mirando allá, a la ciudadanía de la cual hago parte, porque ya no soy de este mundo, ¿cierto? Ya estoy
en la presencia de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿por qué? Seguimos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a veces perdemos el ánimo? Y también les comento, porque perdemos la visión de Dios y Dios no es suficiente para nosotros. Porque a veces Cristo no es suficiente para nosotros. Entonces el cristiano cree que Cristo no es suficiente y por lo tanto busca otras cosas. Mire, si yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi vida sentimental, no necesito más. Él me va a llevar a la verdadera felicidad. En mi vida financiera, en mi vida familiar, en todas mis áreas, Él comienza a transformar y Él comienza a dirigir mi vida, a tomar el control de mi vida. Pero a veces el cristiano no cree que es suficiente haberse rendido y haber recibido a Cristo. Entonces nos dejamos distraer por lo que en el mundo pasa, por las cosas externas que hay a nuestro alrededor. Sí, también lo decía Estela, ¿no? Estela nos repite siempre lo mismo, nos dice, nosotros estamos distraídos, estamos mirando hacia afuera a ver qué hay, sabiendo que tenemos la llenura espiritual. Leamos Hebreos 1, del 1 al 3, a ver qué nos dice, Hernán, por favor. Ok, dame un segundo, ya te lo busco acá. Hebreos 1, del 1 al 3. Quisiera comentarte algo, Elkin, mientras consigo aquí el versículo, ya lo encontré, del 1 al 13. Sí, señor. Yo tengo un hermano, quisiera pues interceder por él, un hermano llamado Jaime Danilo Raleigh. Es un hermano de crianza que lo conozco ya de hace más de 40 años, y su madre, que es como una segunda madre para mí, pues son muy especiales en mi vida, ¿no? Él tuvo una pérdida de su esposa hace casi un año. Se la llevó el COVID, lamentablemente. Un matrimonio muy joven, y él quedó afectado por la pérdida de su esposa. Escuchen lo que les voy a comentar. Él perdió la fe en Cristo y en Dios. Reniega de Dios, se cierra eternamente a creer en Dios y alega que si Dios existiese, no debió haberse llevado a su esposa, porque el amor que sentía por su esposa era enorme, ¿me entiendes? Y aún padece ese sufrimiento. Yo quisiera pues que tú, Elkin, y Estela, que es especialista en esto, pues me apoyara a mi madre, que está de por medio, a Nelly, mi segunda madre, para ver de qué manera podemos apoyar a mi hermano, para mostrarle el camino correcto y darle una esperanza ante el sufrimiento que está pasando. Leo Hebreos 1, del 1 al 3, ¿cierto? Sí, señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas de la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha, a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bueno, Hernán, en cuanto a lo que dijiste de tu familiar, vamos a hablar, eso lo charlamos en el interno y miramos a ver cómo hacemos para hacer ese seguimiento y poder orar, interceder, y lo que es posible dentro de lo que en nuestras manos esté, pues podemos hacerlo. Ahora, aquí Sí, en lo que acabamos de leer, señor. Ella está en línea, lo estoy viendo aquí que está conectada, es Nelly de Raleigh 51. Si hay espacio en el programa, les puedes dar un espacio para que dé su testimonio, después que tú lo consideras. Perfecto. Bueno, cuando yo les diga que me comenten, que si están allí, entonces me dicen aquí estoy para yo darle la entrada, ¿listo? Ok. Bueno, vamos entonces a entender lo que hemos leído. ¿Qué es lo que les estoy diciendo yo? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? El objetivo del cristiano es Cristo mismo. Y segundo, cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, dice aquí,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en los postreros días, Dios había hablado con mucha gente, con muchos profetas, les dijo cosas, y aún así nosotros no obedecimos. Pero vino el Señor, el resplandor mismo de la gloria de Dios, a quien constituyó heredero de todo lo que hay en el mundo, de todo, de su vida, de nuestras vidas, de lo que hay en nuestro entorno. ¿Quién es el heredero del universo mismo? El Señor Jesús. Si Él lo tiene todo, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no creemos que Cristo es suficiente en mi vida? Cristo es suficiente en mi vida, y a partir de Él yo tengo ganancia, ¿sí? Cuando usted está en un negocio, por ejemplo, Hernán me puede decir eso, cuando está en un negocio y usted listo, ya yo invertí un dinero, ¿cierto? Y ese dinero ya está dando frutos. Correcto. Y ya no hay pérdida, sino que de aquí en adelante hay ganancia. De aquí en adelante todo es ganancia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a Cristo, Cristo es suficiente en mi vida, debe ser suficiente. Pero nosotros, los hijos de Dios, a veces creemos que no es suficiente. Entonces estamos en oración, pero intentamos con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, tratar de solucionar las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Pero hoy el mensaje es claro, amados. Cristo, Dios es suficiente para mí. Y yo lo único que ahora hago es proseguir en ese objetivo diariamente, de encontrarme con Él todos los días, para recibir de su paz, de su tranquilidad, de su amor, de su sabiduría, y así poder quitar todo obstáculo, toda dificultad que se me presente en mi vida. Cristo es suficiente para mí en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces ese es el mensaje, aceptarlo sin reservas a Dios, sin reservas, o sea, sin peros. No, yo creo en Cristo, pero no hay pero que valga cuando yo creo en Cristo, cuando yo soy cristiano y tengo el objetivo puesto. Si hay algún familiar que se ha muerto, ustedes ya saben lo que les dije hace poquito, ¿cierto? Usted es ciudadano de los cielos. Nosotros recibimos a Cristo y somos ciudadanos de los cielos. ¿Y qué tenemos que hacer? Si yo tengo la mirada puesta arriba, ya me encontraré con mis seres queridos en los tiempos postreros. Cuando hable con Él, cuando hable con ese ser querido, ¿qué le diremos? ¿Cierto? Claro que allá estaremos en plenitud y en gozo. Pero ¿qué debemos hacer? Disfrutar la vida, disfrutar lo que Dios nos ha dado en este momento, para tener esos recuerdos maravillosos de lo que pudimos hacer. Y cada segundo, en el caso mío personal, no sé ustedes, amados, cada segundo que pasa en mi vida, yo quiero es que la mayor cantidad de personas sea salva. Yo hago lo posible dentro de lo que Dios me da, las capacidades, el poder que Dios me pueda dar a mí, para yo seguir en la vida un segundo más y poder compartir a las personas y que nos encontremos allá en los cielos, ¿cierto? Ese es el objetivo del cristiano, y Dios es suficiente para nosotros. No tengo peros con Él ni reservas. Y aquí termina mi intervención. Le doy entonces entrada a Hernán. Cuéntanos cómo es el nombre de tu familiar. Dígale que la estoy esperando para que nos cuente su testimonio. Ahí está, También se llama Nelly Raleigh. Ya te lo voy a mostrar, acá está. Te la estoy mostrando. en el chat, Sí, en el chat. Ah, ya. Nelly Raleigh 55. Carla, no puedo envía la entrar ahí. invitación, ella le va a aceptar la invitación. Sí, pero ella puede, dígale que escriba para que es que aquí es complicado, es muy chiquito el dedo, muy chiquito el celular, y uno a veces se le va el dedo. Entonces aquí voy a tratar de buscarla, a ver si la encuentro, porque son 85 personas. Nelly. @ Nelly Raleigh 51. Buscándola, no la encuentro.
Ah, ya la encontré. Nelly Raleigh, sí, señor. Señor, ya la encontré. Vamos a escuchar Correcto. entonces el testimonio de Nelly. Y también voy a darle entrada a Estela. Estela, por favor me dices aquí estoy para yo darte la entrada. Ya le di la invitación a Nelly, pero no sé si le llegará, porque hay algunos chat, Hernán, que no tienen o no pueden entrar. Vamos a ver si Conexión. logra entrar. Sí, hay unos que no, a veces no tienen conexión. Déjame explicarle por acá por el chat. Maminelli, si te envía una solicitud de entrada, presionas el botón que te da ingreso al live para que puedas participar en vivo. Le dejas aceptar, por favor. Sí, Hernán, pero hay veces que la cuenta no tiene habilitada el live. Hay veces, por ejemplo, Estela en su cuenta no tiene habilitado. TikTok es así, TikTok es caprichoso. En algunos le da entrada, a otros no. Vamos a ver si se puede conectar. Entonces esperamos que ella tenga la entrada, pero si no, si no sabríamos cómo hacer. Nelly. No, ya le di la invitación, pero no ha entrado. Estela, buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás? bendiciones para todos. Bien, Bueno, bueno, hoy me encuentro en la calle, pero bueno, no podía faltar a mi encuentro con Dios, así que aquí estamos. amén, amén. Muy, ¿Qué piensas sobre lo que hemos hablado, Nelly? Estela, es algo que tú también nos comentas algunas veces. sí, yo creo que solo tenemos un camino, ¿no? Y, y es en Cristo, o sea, lo puse en el chat, que es vivir en Cristo firmes en Cristo, ¿no? Con fe. Y todos los días tenemos que estar ahí y las situaciones de la vida cada día nos ponen ahí a prueba, ¿no? ¿Dónde estamos? Para que nosotros tomemos conciencia de dónde estamos. A mí me pasa. Me enfrento con situaciones y cosas y ahí me doy cuenta que mi fe se quebranta muchas veces porque me dejo arrastrar por las situaciones externas y me salgo de ahí, de ese centro, ¿no? Que está dentro de mí. Y por esto es muy importante ir siempre hacia adentro. Lo digo muchas veces, igual suena repetitivo y demás, pero si realmente queremos vivir en fe, hay que vivir dentro de nosotros, nuestros corazones limpios, con todo nuestro cuerpo, alma, mente, limpios ante el Señor y mantenernos ahí firmes en fe. Y esto se construye cada día. Todos los días me tengo que reafirmar en esa fe, en vivir ahí en Cristo. Y no es fácil, no es fácil. Nos dejamos llevar por situaciones que pasan en nuestras vidas que son muy duras, como perder un familiar, como una separación, como perder un hijo, como una enfermedad, muchas cosas, y ahí nos quebrantamos y nos apartamos de Dios. Tenemos que seguir manteniéndonos ahí firme, porque Él es el único que nos da la vida eterna. Así es, Estela, usted siempre nos alienta en este sentido. Y hoy el tema es prácticamente eso, ¿no? Cuando nosotros creemos, tenemos fe y sabemos que Dios es suficiente para nuestras vidas, no tenemos por qué bajar la cabeza ni estar desanimados. Vamos a levantar la cabeza con el Señor. Entonces, Hernán, Bueno, no, señora, sí, una cosita más quería decir, yo vuelvo a decir, porque aquí no es la misma, Hernán lo puede confirmar esto, no es lo mismo hablar yo aquí en el devocional que cuando atiendo a cada persona, no en su situación en particular, porque necesitan ese momento, ¿no? De expresarse, como cuando nos confesamos, ¿no? Ante Dios, ¿no? Con todo lo que somos, lo que tenemos y demás. Yo no puedo ver a cada uno de los que están ahí detrás, pero sí que sé que cada uno está pasando algo. Y al final es eso. Yo estoy ahí en el grupo de devocionales, que ya lo saben, y para esta señora, para Nelly, que está pasando esta situación, pues puede, a través de Hernán, también puede contactar conmigo. Simplemente eso y, bueno, bendiciones para todos. nos cayó un poquito.
Virginia quiere charlar, pero vamos a ver si tiene la envía. Ya envió. Virginia, cuéntanos una conclusión. Virginia, buenos días. Bendiciones, pastor. Dios la bendiga. Cuéntanos, danos una conclusión sobre el tema de hoy. Sí, pastor. Mire, muchas veces nosotros estamos por las situaciones que nos pasan, al estar constantemente, y más si somos cristianos, tenemos muchas luchas y por nuestras propias acciones también tenemos consecuencias, nos desanimamos y pensamos que cuando Dios no nos da lo que queremos en el momento, ya las cosas ya se acabaron. Y no es así. Muchas veces Dios nos procesa para que nosotros podamos tener carácter, podamos entender que con Dios todo lo tenemos, porque muchas veces tenemos muletas y Dios no quiere que andemos con muletas. Dios quiere que sepamos que siempre con Él todo lo podemos. En el nombre de Cristo Jesús. Y algunas veces pasamos situaciones para que la podamos entender y para que podamos liberarnos también, porque cuando entendamos que con Dios todo es suficiente, nos vamos a liberar de muchísimas cosas. Amén. Amén. Sí, señora, estamos en ese proceso, así como Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, al llamamiento superior. Eidis también Amén. quería compartirnos algo, pero no le di la invitación y no entra todavía. Eidis también tenía algo que decirnos allí. Virginia, muchas gracias por ese aporte, Amén, como pastor. siempre. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Eidis, buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Para la muchacha que dice Hernán, pues le queremos decir, ¿verdad? Que es duro, es difícil, porque yo ya pasé por ese proceso. Lo que le puedo decir a ella es que cuando uno se aleja, se siente así en esa tristeza que ella no logra entenderlo ahora, pero cuando Dios, ella se va a las cosas de Dios y va a poder entenderlo, lo que Dios quiere para ella y lo que ha hecho Dios, pues no es nada, bueno, que no se sienta ella que es por culpas y por todo eso y que no puede salir del hoyo donde está, porque yo ya me sentí así. Y lo único que le puedo decir es que cuando esté en ese dolor, vaya a la presencia de Dios y Dios le va a ayudar. Dios la va a levantar, lo va a levantar de donde Él está. Que no es difícil, ni fácil tampoco, porque cuando lo estamos pasando, pues nadie lo puede entender. Entonces, pero con Dios todo es posible. Y que ella sepa que Dios ha hecho lo mejor. Muy bien. Eidis, cuéntanos rapidito el testimonio tuyo para que ella entienda y nosotros entendamos. Bueno, pues, bueno, yo ya he tenido varios procesos. Primero, pues, la muerte de mi hermano menor que me seguía a mí. Luego, en 2 años, la muerte de mi otra hermana. Y luego, hace 2 años, hace que mi madre murió. Me sentía triste, sola, me sentía que Dios me había abandonado, me sentía que la vida para mí no significaba nada, que yo ya no podía vivir en este mundo, que mejor me quería morir, y siendo una conocedora de la palabra me hundí, me fui al abismo. Y por eso le digo que a veces tienen que pasar circunstancias para que lo entendamos, que con Dios sí que podemos hacerlo. Y que cuando nos hundimos, pues Dios quiere sacar algo bueno de nosotros. La pérdida de mi madre fue lo más duro que yo he pasado, porque se murieron mis 2 hermanos, pero lo más duro para mí fue mi madre. Y aún así, yo me sentía que para mí la vida no era nada, no significaba nada, no me llenaba nada. Yo podía ver el mundo y para mí el mundo no existía tampoco, o sea que no me veía como para poder salir. Y yo le decía a Dios cada día, Señor, pero ¿y qué puedo hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué? No iba de donde Él, yo no le decía lo que yo sentía y me sentía resentida con Él. Me resentí tanto
que llegué un día y les dije a unas hermanas de la iglesia, ¿saben qué? Yo he sentido que Dios me ha abandonado. Y cuando yo les dije eso, me dijeron ellas, ¿qué? Sí, Dios me ha abandonado porque Dios no me ha ayudado como yo le he pedido. Me siento morirme. Lloraba, lloraba, lloraba. Y para mí no había día, noche que yo no lloraba. Entonces, pero cuando ya Dios vio que mi tristeza era tan profunda, porque eso lo ve Dios, yo fui y le dije, Señor, perdóname, porque he hecho tantas cosas pensando que no es correcto y no es correcto. Entonces, yo lo único que le puedo decir a la persona que esté escuchando, que si están pasando por estos momentos, es muy duro, sí, pero Dios sabe lo que hace. Y cuando vamos a Él, yo le he dicho ahora, Señor, tú sabías que mi madre estaba sufriendo mucho y tú sabes lo que haces. Entonces hoy he aprendido que con Él podemos avanzar y mucho más. Hoy me siento feliz y contenta. Y les deseo un feliz día y que espero que podamos siguiendo compartiendo de lo mejor que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén, Iris. Gracias por eso, ese testimonio de verdad nos llena, nos motiva y nos ayuda a levantar la cabeza. Muchas gracias, Iris. Dios te bendiga. Amén. Igual para todos. Un saludo y un abrazo fuerte. Qué bueno que Iris nos comparta estas cosas, porque a veces uno calla, ¿no? Y este es testimonio para aumentar y desarrollar nuestra fe. Entonces, no ha sido en vano en nada. Lo que le ha pasado a Iris no ha sido en vano. Y como ella dice, Dios sabe lo que hace. Y cuando uno tiene claro eso, que Dios es suficiente para mi vida y sabemos que Dios sabe lo que hace, no hay ningún pero y ningún reclamo en ese sentido, entonces podemos vivir con ánimo, que es lo que el Señor quiere en nosotros. Padre de los cielos, gracias te damos. Si usted es nuevo o nueva aquí, yo quiero que usted haga estas manitos de esta forma como lo estoy haciendo yo. Y repita conmigo estas palabras para confirmar su fe en Cristo Jesús. Repita conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.